Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Hola, buenos días. Un placer para mí de nuevo estar aquí, poder compartir con ustedes. Espero la gracia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo para poder compartir su palabra y que esta palabra nos pueda ayudar en nuestra vida diaria, en nuestro desarrollo y relación con el Señor. Los quiero invitar a los que tengan sus Biblias, y los que no, sus celulares, ábralos por favor en Romanos, capítulo 1. Vamos a iniciar ahí el compartir de la palabra de hoy. Vamos a estar centrados en Romanos 1, capítulo 1, versículos 16 y 17. En realidad me gusta mucho esta expresión de Pablo, porque normalmente cuando nosotros hablamos del Evangelio, siempre hacemos referencia a la palabra griega evangelium y damos una referencia a lo que significa esa palabra, pero pocas veces, como lo hace Pablo, nos referimos a lo que Pablo dice de lo que es el Evangelio. Y me gusta esta expresión de Pablo, porque él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y agrega, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Gracias. Estoy con un poco complicada la garganta. Fíjense que encuentro extraordinario este pasaje, como Pablo se expresa del Evangelio. Como dije, siempre cuando uno escucha predicar o uno mismo enseña, siempre la parte básica es, nos referimos a la palabra Evangelio, pero nunca a lo que es el Evangelio. Y la palabra Evangelio, ¿no es cierto?, significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿verdad? Todos los que ya tenemos un largo tiempo hablando de esto o aprendiendo de esto, la palabra evangelio sí es la forma más simple. No me voy a complicar con tratar de explicar el griego porque quiero que todo el mundo entienda, ¿ya? Así que por lo tanto no voy a entrar en explicar los términos en griego, sino que lo quiero dejar en la forma más simple, insisto, para que todos podamos entender de qué vamos a hablar. La palabra evangelio, ¿no es cierto?, en forma simple significa buenas nuevas o buenas noticias. Es la palabra evangelio. Pero fíjense que acá a lo que nosotros nos vamos a referir es a lo que Pablo dice de lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? No es la palabra, sino lo que es el evangelio. Y Pablo dice claramente, porque no me avergüenzo, primera cosa, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué más dice? Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vamos a ver si podemos ir dando una claridad a cada uno de estos términos. Estas buenas nuevas o buenas noticias nos llaman a entender y hacer lo siguiente. Según Marcos 1, 14 y 15. Fíjense que Marcos 14 y 15 nos está diciendo esto. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el
evangelio. Fíjense que aquí Marco nos está diciendo algo muy importante. Dice, el tiempo se ha cumplido. Dios en el pasado había establecido que vendría un tiempo en el cual Dios revelaría su reino en medio de los hombres, y Marcos en esta oportunidad nos está diciendo que ese tiempo se ha cumplido, porque ha llegado el Señor y Salvador y se ha hecho presente y manda a obedecer dos cosas: arrepentirse y creer en el evangelio. Fíjense, es interesante que diga, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que no nos está hablando solamente de evangelio, nos está hablando de reino y de evangelio. Dos cosas: del reino de Dios y del evangelio del reino de Dios. El reino de Dios y su buena noticia. ¿En qué consiste? Ambas cosas. ¿Ya? Lo que se anuncia es el evangelio del reino de Dios. Fíjense, no solamente evangelio, no solamente buenas noticias. Muchas veces cuando nosotros predicamos, o cuando usted predica, o cuando escuchamos a otros predicar, siempre se habla mucho del evangelio, pero no así del evangelio del reino de Dios, porque esto tiene una implicancia. Fíjense que cuando Marcos nos está diciendo que Jesús viene anunciando el evangelio del reino de Dios, esto está conforme a lo siguiente. En los tiempos de Daniel, Dios le dijo a Daniel, en una visión le mostró y le dijo que vendría un tiempo en que Él revelaría su reino a los hombres, y que en este tiempo, cuando se viniera y se revelara este reino, todos los reinos de la tierra quedarían bajo la autoridad y el gobierno de este reino. Fíjense lo que dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de Dios es un reino eterno y está por encima de todo sistema de gobierno y de reinado que exista sobre la faz de la tierra. No hay otro reino mayor que este, que Dios ha establecido. Y este es el reino que Jesús viene anunciando. Y por eso es reino de Dios, porque es gobierno de Dios, es autoridad de Dios, son leyes de Dios, son mandamientos de Dios que vienen a regir la vida de los hombres. Y como dije, no hay ninguna otra autoridad que está por sobre, o que esté, por sobre esta autoridad. Por lo tanto, los hombres estamos sujetos a obediencia a este reino y a su evangelio. Fíjense lo que dice Mateo: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No me voy a referir al término arrepentimiento porque sería irme a otro tema y no quiero irme a ese tema, lo dejamos pendiente para otra oportunidad, pero no lo voy a hacer porque el arrepentimiento da para absolutamente muchísimo más.
solamente me voy a centrar en lo que es reino de Dios y evangelio. Ya, insisto, reino de Dios, gobierno de Dios. Gobierno de Dios. La primera pregunta que nos puede resultar a cada uno mientras vemos esto es decir, ¿bajo qué autoridad estoy viviendo yo hoy? ¿Bajo qué principios está viviendo usted? Porque este es un tema que nosotros nos tenemos que plantear. Si estamos viviendo en realidad la vida cristiana, el ser discípulos, el ser hijos de Dios, el ser siervos de Dios, no se puede vivir fuera de los principios establecidos por Dios en su reino. Todo hombre, toda mujer, joven o viejo, tiene que vivir conforme a los principios que Dios ha establecido en su palabra, bajo los principios de su reino, bajo los principios de su autoridad, de su señorío. Por lo tanto, si yo quiero ser un verdadero discípulo, tendré que aplicar las enseñanzas de mi maestro. Si soy un hijo de Dios, tendré que aplicar y vivir las enseñanzas de mi Padre. Si soy un siervo, tendré que vivir y aplicar las enseñanzas de mi Padre, de mi Señor, en mi vida. No hay vuelta, no hay acomodo, no hay otra situación distinta. Este es el parámetro que Dios nos da para nosotros. Su reino, su señorío, su justicia. Todo hombre, insisto, hijo de Dios, discípulo, siervo, tiene que vivir conforme a los principios de este reino. Y nosotros estábamos en la misma condición que aquí relata. ¿Cuántos de nosotros vivíamos en tinieblas antes de conocer a Cristo? ¿Algunos o todos? Todos, ¿verdad? Nosotros vivíamos en regiones de tiniebla. ¿Cuándo vinimos a la luz? Cuando conocimos a Cristo, cuando reconocemos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Reino de Dios. El reino de Dios trae vida, el reino de Dios trae luz. Lo que anuncia el evangelio del reino de Dios no es solo evangelio, no es solo buenas nuevas, sino es el evangelio del reino de Dios. Nos está diciendo que Dios ha venido a gobernar sobre la vida de los hombres, con lo cual nos está afirmando que este reino tiene sus leyes y sus mandamientos que vienen a regir la vida de todos nosotros. El tema es, ¿estamos nosotros dispuestos a obedecer esas leyes, esos mandamientos del reino? Es un tema que nosotros nos tenemos que plantear cada día en el examen diario que hacemos de nuestra vida, el cómo estamos viviendo. Dije en la prédica anterior, el tema no es asistir a reuniones, el tema no es venir el día domingo a una reunión, el tema no es ir a una iglesia en casa, el tema no es cantar y levantar las manos y aplaudir, todo eso está bien, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que es dar un diezmo o una ofrenda, tampoco digo que está mal, pero estoy diciendo claramente que eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir conforme a los principios que mi Dios y mi Padre, mi Señor y Salvador, me establecen en su palabra. No hay vuelta, no se puede de otra manera. Este reino nos viene a enseñar una nueva forma de vivir muy distinta a la que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Usted puede por un segundo ver quién era y lo que hacía hasta antes de conocer a Jesús. ¿Puede en un segundo en su mente echar una mirada hacia atrás y ver quién era y cómo era? ¿Cómo vivía? Y del momento que usted conoció a Cristo, ¿qué ha pasado con su vida?
¿Sigue siendo exactamente la misma persona? ¿Sigue haciendo las mismas cosas? ¿Sigue pensando de la misma manera? Hay un cambio, ¿no? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Hay algo que el Señor no ha venido a cambiar en su vida? ¿Hay algo que el Señor dejó de lado y que no ha cambiado? Fíjese, esto es lo que dice el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Nueva criatura. Las cosas, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No dice que algunas, no dice que unas pocas, no dice que varias o unas cuantas, dice que toda nuestra vida, toda, absolutamente toda, nuestra vida es hecha nueva. ¿Qué dice mi conciencia a eso? ¿Qué dice mi conciencia? Dios nos dio una conciencia para que cuando nosotros nos enfrentemos a la realidad de la palabra, del consejo de la palabra, mi conciencia me diga si yo me estoy conformando a esta verdad que Él me enseña a través de su palabra, o todavía hay muchas cosas que siguen siendo igual, no porque Jesús no las quiera cambiar, sino porque nosotros no estamos dispuestos a cambiarlas, porque no las queremos cambiar, y eso es porque todavía seguimos viviendo en rebeldía. Dije en mi prédica anterior, y lo voy a repetir, todavía en la iglesia tenemos un mal concepto de lo que es pecado. Cuando converso con muchos de ustedes y les pregunto qué es el pecado, o les pido que me expliquen lo que ustedes entienden por pecado, muchos me hablan del robar, matar, mentir, engañar, estafar, y me dicen que esas cosas son pecado. Yo les digo, todas esas cosas son consecuencias del pecado, pero eso no es pecado. La Escritura me habla del pecado como la desobediencia y la rebelión del hombre frente a Dios. Y por favor, escúcheme bien esto. El pecado no es solamente desobediencia, es desobediencia y rebelión del hombre frente a Dios. El que yo hago lo que yo quiero y a mí no me manda nadie es un tema que nosotros lo llevamos muy dentro y a todos nosotros nos aflora con mucha facilidad el tema. Basta que alguien nos mande con autoridad a hacer algo y por dentro todos crujimos. Porque a ninguno de nosotros nos gusta la autoridad porque somos rebeldes por naturaleza. El hombre cuando pecó frente a Dios, su pecado fue su desobediencia y su rebelión. Y lo explico una vez más. La desobediencia, porque desobedeció el mandato que tenía de Dios, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre eso lo desobedeció. Pero como el hombre era consciente de eso, tenía el conocimiento del mandamiento, él se rebeló al mandamiento de Dios. Por eso el pecado del hombre es desobediencia y es rebelión. Y cuando yo eso no lo entiendo, por lo tanto tampoco lo aplico, entonces hoy día como cristiano sigo siendo desobediente y sigo siendo rebelde. Y sigo en la misma postura en el fondo, no diciéndolo a veces abiertamente, pero sí en mi postura y en mi forma de comportarme sigo siendo un rebelde. Basta que el responsable de casa le dé una orden y el discípulo se encrispa. Se le levantan los pelos.
Se le demuda la cara. Y el pobre responsable en casa no sabe qué hacer con el cuerpo espín porque no sabe cómo tomarlo. ¿Digo verdad o miento? ¿Ustedes creen que a nosotros los pastores no nos pasa eso? ¿Ustedes creen que a nosotros la gente viene y se somete? Sí, pastor, usted tiene... Las canas no son gratis, amados hermanos. No son solamente de los años. Créame. Entonces, el Evangelio del Reino de Dios me llama a aplicar los principios que Él ha establecido en su palabra, no los principios de que puedan levantar pastores o congregaciones, instituciones, movimientos. Los principios por los cuales yo debo vivir son los que Dios establece en su palabra a través de su Evangelio. Y es evangelio y reino, y es reino y evangelio, pero no es una sola cosa. Fíjense cómo sutilmente muchas veces hemos dividido este mensaje entre evangelio y reino y lo hemos presentado como dos cosas separadas, y en verdad es uno solo, es evangelio del reino de Dios. Si yo quiero vivir el evangelio de Cristo, tengo que conformarme y vivir conforme a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Si no, no hay tal hijo de Dios, no hay tal discípulo, no hay tal siervo. Si no, cuando usted llama al servicio a alguien, le dice usted, ¿podrías ir a limpiar los baños? ¿Y no hay otra persona que lo pueda hacer? ¿Ve cómo se me arruga el nudo del cuello de la corbata? ¿Cómo se le ocurre a usted? Yo limpiando los baños. ¿Cómo usted quiere que yo barra? ¿Usted quiere que yo limpie? Déjame decirte una cosa. Jesús como el Señor, Él es Dios. Fíjense que Él se despojó de su gloria. Se despojó de su gloria, se despojó de su deidad, se despojó de su condición de Dios y se hizo hombre. Y en la condición de hombre, Él se hizo siervo. Y como siervo, Él se hizo humilde y obediente a todos los hombres. Y en esa obediencia, Él dio su vida por nosotros en la cruz. Y hay discípulos, hombres y mujeres, que si tú le pides que barra algo, al hombre se le arruga la corbata y a la mujer se le cae la pintura y las uñas. El evangelio del reino comienza por despojarse cada uno de lo que es. ¿Por qué? Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. El orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia, el verme más grande que los demás, más importante, todo eso se muere allí en la cruz. Y si todavía eso no se ha muerto, entonces usted tiene que pararse frente a la cruz y decir, Señor, ¿qué tú hiciste por mí y qué tú me demandas hoy día hacer delante de ti? Tenemos un tema de obediencia dentro de la iglesia, tenemos un tema de obediencia en nuestras vidas, de cómo nosotros estamos viviendo algo tan simple, sencillo que el Señor nos mandó hacer. Ok. Cuando Pablo nos dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, me gusta eso que Pablo dice, porque es poder de Dios. Fíjense, no estamos hablando de algo insípido, no estamos hablando de algo débil. Fíjense que Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder. ¿Usted sabe que tiene poder en las manos? ¿Usted sabe que tiene poder en su vida? Si usted conoce el evangelio, si usted vive el evangelio, si usted vive el evangelio del reino de Dios, ¿sabe lo que usted tiene en su vida? Poder de Dios. Usted tiene poder de Dios.
Si no se había dado cuenta, piensen esto. Dios, a través del Evangelio, ha puesto poder de Dios en nuestras manos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nos está asegurando que solo la proclama del Evangelio del reino de Dios nos lleva a conocer la verdad que nos guía al arrepentimiento para salvación. La pregunta es, ¿salvos de qué? ¿De qué somos salvos? Mientras cantábamos, se proclamaba esta verdad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces somos salvos ¿de qué? Del pecado y de la muerte, no solo del pecado. Esta es otra cosa que tenemos que dejar claro en la iglesia. No solamente somos libres del pecado, somos libres del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando entró en el hombre, ¿no es cierto?, produjo, ¿no es cierto?, la desobediencia y rebelión, pero además produjo la muerte en el hombre. Y todos nosotros, antes de conocer a Cristo, estamos viviendo en pecado y muertos. Cada uno de nosotros éramos un cadáver andando. Y si usted se fija hoy día, solamente mire, escuche a la gente y vea, escuche su lenguaje. ¿Qué sale de su boca? ¿Son expresiones de amor? ¿Expresiones de paz? ¿Expresiones de bendición? Palabras de muerte, palabras de maldición, injurias, calumnias y todo el hedor interior que tiene el hombre del muerto sale por la boca. Es cuestión que nosotros miremos y escuchemos, pero el hedor del hombre sale por su boca. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Toda la odiosidad, toda la violencia que el hombre tiene adentro, la expresa a través de su vida. ¿Por qué el hombre es así? Porque está muerto en delitos y pecado. Muerto. Así estaba usted y así estaba yo antes de conocer a Cristo. No hay ninguna diferencia. Usted y yo estábamos en esa condición. Entonces, la obra redentora de Jesús allí en la cruz del Calvario me salvó del pecado y de la muerte. ¿Queda claro? Porque si no tengo claro estas cosas, entonces mi vida espiritual va a ser una vida un poco feble. Porque si no estoy consciente de la condición que yo estaba antes de venir a Cristo, me va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que mientras Dios los sacaba de la esclavitud de Egipto y mientras caminaban y veían la presencia de Dios en sus vidas, ellos en su corazón seguían pensando en las ollas con carne y en las cebollas cocidas de Egipto. Y tenían su corazón puesto en las cosas de atrás y no en las que Dios le había puesto adelante para que fuesen hacia ellas por obediencia y fe. Y muchas veces, como cristianos, estamos viviendo y estamos mirando las cosas que vivíamos antes y que nos parecen mejores. Entonces hay una dualidad en nuestros corazones, porque no nos estamos proyectando en el reino de Dios, ni estamos proyectando nuestra vida para crecer bajo el señorío de Dios, de Cristo en nuestras vidas, porque tenemos esta dualidad, insisto, de estar viendo muchas veces las cosas del mundo, anhelando y deseando las cosas del mundo, más que proyectarnos en crecer y conocer y profundizar nuestra relación con nuestro Dios. Entonces, tiene que haber una definición en nuestras vidas. Todavía muchos cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, viven más en el afán y la ansiedad por las cosas del mundo, más que establecer reino de Dios y señorío de Cristo en sus vidas.
¿Por qué? Porque siguen mirando y siguen viendo y se siguen dejando cautivar por las cosas del mundo más que por las del reino de Dios. ¿Me equivoco? Hágase un examen. Piense un segundo. La palabra siempre nos va a confrontar. La verdad de Dios siempre nos va a confrontar. Efesios 2, 4 y 5, ¿qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ok, fíjense, pero Dios, insisto, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense, el evangelio del reino de Dios es el único que nos trae la revelación de Cristo y de la obra redentora de Jesucristo para que nosotros los hombres podamos ser salvos del pecado y de la muerte. La justicia de Dios es uno de los atributos de Dios más admirable. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense que Pablo dice esto, volviendo a Romanos 16, 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, fíjense, nos habla de la justicia de Dios. Dice que por el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Los gallitos, perdón. Fíjense, este Dios justo, ¿no es cierto?, es el que se ha revelado a nosotros. Este atributo de Dios revela la integridad absoluta de Dios para actuar en perfecta imparcialidad a la hora de aplicar justicia, juicio y verdad. Dios, cuando nos para frente a Él es tan justo para aplicar su justicia que siempre Él va a respetar justicia, juicio y verdad. Dios no pasará por alto nada de esto. Por eso, cuando les hablé del juez de toda la tierra, este es el juez de toda la tierra, que es absolutamente íntegro al momento de aplicar justicia, juicio y verdad, Él actúa con una integridad absoluta. Este Dios justo ha determinado que el hombre pecador alcance la justicia de Dios por medio de la fe. Fíjense, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay algún otro medio que Dios haya dado, el que no sea el Señor Jesucristo, para que el hombre pueda acercarse a Dios y ponerse a cuenta delante de Dios? El Evangelio nos está diciendo que este es el medio que Dios el Padre estableció para que todos los hombres que se acerquen a Él tengan primeramente que reconocer la obra redentora de Jesucristo el Señor allí en la cruz del Calvario. Uno se encuentra en la vida con gente que dice, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo fue un hombre como cualquier otra que a lo mejor hizo cosas buenas, pero para mí solamente es un hombre. Yo solamente creo en Dios. Por el contrario, tenemos a otros hombres que nos dicen,
Yo creo en Jesucristo, porque hay testimonio, para mí es visible, hay historia, hay todo esto. Pero no me pidas que crea en un Dios que yo no veo, en un Dios que no palpo, en un Dios que no puedo entenderlo como es. Y que siempre me dicen que Dios está en los cielos. Bueno, ese es otro gran problema de la religión. La religión siempre ha enseñado que Dios está en los cielos. El cristianismo enseña que Dios camina conmigo. Está dentro de mí y está al lado de mí. Por lo tanto, el cristianismo me enseña de un Dios que además, más que Dios, es mi Padre, no es Dios. También lo he dicho varias veces acá. Dios no está interesado en ser Dios. Si usted conoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, le tengo que decir una vez más, Dios no está interesado en ser Dios para su vida. ¿Le parece chocante quizás lo que digo? Pero es verdad. Dios quiere ser su Padre, no Dios. Quiere ser su Padre. Y un Padre está siempre presente ante la necesidad de su Hijo. Siempre. Yo tengo un Padre que me cuida las 24 horas del día, los 365 días del año. Mi Padre está conmigo 24/7 y en forma perfecta. El chambón, permítanme el término, soy yo. El desordenado soy yo. El que no entiende soy yo. El rebelde soy yo. Pero mi papá es fiel. Mi papá es sabio, lo que a mí me falta y lo tengo que aprender de él. Mi papá es justo, pero él está 24/7 conmigo, porque él es mi Dios y es mi Padre. Porque él, cuando me redimió en Cristo, me dio el derecho de ser llamado su hijo, porque a él así le plació lo mismo que a usted. El tema es: ¿cuánto conoce a Dios? ¿Cuánto conoce a su Padre? Si la religión le dijo que Dios estaba arriba en los cielos y que usted acá abajo andaba a tropezones con las piedras, la religión lo engañó. Dios camina con usted no como Dios, sino como un Padre. Y un Padre es un amigo, es un consejero, es un guía. Es un proveedor, es uno que también corrige, uno que también anima, uno que también levanta, uno que aconseja, uno que provee, uno que reprende, y esto no nos gusta, uno que disciplina. Usted sabe que como hijo o como hija, papá lo va a disciplinar. ¿Sabe eso? ¿A cuánto le gusta que papá lo discipline? Nos gusta que nos amen, que nos hablen del amor de Dios, pero no nos gusta que nos hablen de la disciplina de Dios, porque eso no se predica, porque no es popular. Yo no me hago popular predicando acerca de la disciplina de Dios, ni me hago popular predicando sobre la justicia de Dios, pero es la verdad de Dios y estoy obligado a decirla. Porque si no, el día de mañana me van a pasar la cuenta a mí. Y el Señor me va a decir: yo te lo enseñé, yo te mandé a vivirlo y yo te mandé a enseñarlo y tú no lo hiciste. Papá es justo. Entonces, ¿qué nos dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es gloria? Cuando hablamos de gloria, ¿qué estamos entendiendo? Porque a veces nosotros usamos una cantidad enorme de términos y las leemos una y otra vez y nunca las entendemos y nunca nos preguntamos qué es esto. E insisto, voy a ser muy simple,
no voy a recurrir a nadie más, simplemente voy a decir esto. Gloria es igual a fama, a honor, a esplendor. ¿Sí o no? Y dice que también nos podemos gloriar, nos gloriamos. Y gloriarse es jactarse. ¿No es cierto? Aquí un poco, si ustedes nos quieren, nosotros nos podemos jactar en la gloria de Dios, por lo que le conocemos. Un poco, por decir así, el término quizás más simple es, de repente, soy hijo de Dios, conozco a mi papá, sé el poder que tiene, entonces camino un poquito pechugón así, ¿no es cierto? Es mi papá. Y mi papá me cuida, y mi papá es grande, mi papá es todopoderoso, nadie se compara a él. Entonces yo me puedo gloriar en eso, me puedo jactar. Tengo un papá como ningún otro. Tengo un papá que todo lo puede. Tengo un papá que no tiene limitaciones. Tengo un papá que responde por mí en todo momento. Entonces, eso nos podemos gloriar en esa realidad. Pero fíjense, volviendo a Romanos, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y otra vez llegamos aquí a un tema. ¿Qué es la fe? ¿Tenemos todos el mismo concepto de lo que es la fe? Siempre, cuando llegamos a este tema, conversando con quien sea de los discípulos o entre gente cristiana y tocamos este tema, siempre llegamos a lo mismo. Definamos qué es fe. Hebreos 11 me dice a mí qué es la fe. Y Hebreos 11 me dice, es pues la fe. Me está definiendo la fe, pero no me está diciendo qué es fe. Cuidado con eso. Hebreos 11 es cómo se define la fe, porque si alguien a usted le pregunta, mire, yo veo que usted es hombre o mujer de iglesia, que usted va a reuniones y que usted siempre está hablando de fe y seguro usted lee la Biblia, pero sabe que yo tengo una pregunta que hacerle, me gustaría que usted me la respondiera. ¿Me puede explicar qué es la fe? ¿Qué le responde usted que es la fe? Defíname usted la fe. ¿Cómo se la definimos? Correcto. La definición de fe es Hebreos 11, pero eso no me está diciendo qué es la fe. Ojo con eso. Por eso digo, hay una diferencia. Hebreos 11 me define lo que es la fe. Me dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así se define la fe. Luego tendríamos que ver palabra por palabra y decir por qué eso es así, pero es tema de otro día, no lo puedo hacer ahora porque nos vamos para otro lado, ¿ya? Pero fíjense qué es fe. Vamos, veamos algunas citas para que entendamos lo que es fe. Hechos 7 del 1 al 4, fíjense. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, esto es... Recuérdense, es el interrogatorio del sumo sacerdote a Esteban, el primer diácono, el primer mártir de la iglesia. Entre paréntesis, les digo, fíjense que el primer mártir de la iglesia no fue un apóstol, no fue un profeta, no fue un evangelista, no fue un pastor, ni fue un maestro, que son los que más caminan con pechuga de pato en la iglesia, ¿no es cierto? Yo soy apóstol y caminan con una fachita así. O soy profeta, o soy pastor, o soy maestro, o soy evangelista. Y tienen una fachita y un aire. Soy grande. Pero fíjense que les quiero decir, el primer mártir de la iglesia no fue ninguno de estos grandes. Fue el más pequeño, el que estaba encargado de las mesas. Fue un diácono. El primer mártir de la iglesia fue un diácono. Y aquí estamos hablando en el caso que Esteban está siendo interrogado. Y el sumo sacerdote le dijo entonces, esto es así, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra
que yo te mostraré. Esa es la frase clave para entender lo que es la fe. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Se entiende con eso? ¿Qué es la fe? Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Fe. Ok, vamos a la otra cita para que entendamos. Fíjense, Juan 4, 46, 53, ¿qué dice? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y vean esto, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Qué es fe? ¿Queda claro? ¿Qué es fe? ¿Estamos todos claros o no? ¿Qué es fe? ¿Qué le creyó? ¿Qué dice? ¿Qué estaba relatando en Hechos? Lo que Abraham le creyó a Dios, lo que Dios le dijo. Aquí vemos a este hombre, ¿no es cierto? A este oficial creyéndole a Jesús lo que Jesús le dijo. ¿Creyó en Jesús o creyó lo que Jesús le dijo? Veamos una cita más. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué es fe? Es creerle a Dios lo que Dios me ha dicho. Es creerle al Señor lo que el Señor me ha dicho. Él le dijo, echa tu red. Él tenía sus argumentos. Él le dijo, Señor, hemos pescado toda la noche y nada hemos logrado. Mas en tu palabra echaré la red. Fe es creerle a Dios lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Pregunto, ¿usted tiene fe? ¿Usted le cree a Dios? El Evangelio de Cristo engendra fe cuando yo le creo lo que Él me dice. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta más.
Ya entendemos y tenemos claros todo lo que es fe. ¿Qué es primero? ¿La fe o la proclama del Evangelio? ¿Qué es primero? ¿Ah? ¿Qué es primero? ¿La fe o la proclama del Evangelio? La proclama. Bien. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces, aquí nos enfrentamos a otra cosa ahora. El mensaje del Evangelio o proclama del Evangelio del reino de Dios es la que engendra fe en el hombre que está muerto en delitos y pecado. Por eso tiene gran importancia el mensaje que hoy estamos entregando como iglesia. No es predicar cualquier cosa. Predicar el Evangelio, y voy a decir todo lo que no es predicar el Evangelio. No es dar un testimonio personal de lo que Dios ha hecho en mí. No es invitar a una reunión de iglesia. No es invitar a ser parte de un grupo religioso. No es invitar a participar de actividades de la iglesia. No es enseñar algunas verdades bíblicas. Eso no es evangelio. Entonces, ¿qué es evangelio? Predicar el Evangelio es anunciar que Dios el Padre ha enviado a su Hijo al mundo siendo encarnado en la persona de Jesús. Es decir, tenemos que anunciar a Jesús su encarnación, su vida y obra, su muerte, su resurrección y su exaltación. Eso es proclamar el Evangelio de Cristo. Y ese Evangelio es el que engendra fe para salvación en la vida de hombres y mujeres, jóvenes o viejos, pobres o ricos. El Evangelio es uno solo. Y solamente la proclama del Evangelio engendra fe para salvación. Vamos. Mire lo que dice. Es largo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este es el mensaje de Pedro a los judíos, el primer mensaje de Pedro, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús recibió Dios, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que estando exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sé que es largo, pero quiero que entiendan esto. En la proclama del Evangelio, todos los puntos que él toca acerca de la vida de Jesús. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El Evangelio nos llama a un reconocimiento absoluto de la obra redentora de Jesús en la cruz, y que es el único medio por el cual nosotros los hombres podemos ser salvos. Y aún sobre eso, Dios agregará en nosotros la venida. Él pondrá e enviará en nosotros al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el Espíritu de verdad que nos guíe a toda verdad, y el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y traiga revelación de la palabra de Dios, del mensaje de Dios para nuestra vida. Aún más, les comparto esto. Lo que más nos gusta escuchar, Este mensaje lo hemos oído muchas veces. Si alguien aquí está por primera vez, quiero que lo escuche. Esta es la expresión más grande de amor que hay en la Biblia. No existe otra expresión de amor más grande que esta en la Escritura, donde Dios expresa su amor para con todos nosotros los hombres. Y lo dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si usted no sabía que Dios, por amor, había enviado a su Hijo Jesús a dar su vida por usted en la cruz, hoy día tome conciencia de ello. Porque el día que usted tenga que partir de esta tierra, usted inevitablemente, le guste o no, crea o no, quiera o no, usted tendrá que dar cuenta de su vida delante de Dios, el Padre. Y Dios le recordará exactamente este momento y este día, cuando usted lo hicieron escuchar y leer esta verdad de Dios, cuando le dijeron que Dios por sobre todas las cosas le amaba y que había mandado a su Hijo Jesús a dar su vida por usted en la cruz del Calvario como pago por su pecado y su rebelión. Por lo tanto, amados hermanos, este es el Evangelio que nosotros tenemos que predicar. Es el Evangelio que exalta y demuestra y nos muestra, la obra redentora hecha por Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Este es el mensaje que engendra fe para salvación. Por eso dice, este mensaje es el que engendra fe. Este es el mensaje del Evangelio que se cree por fe. Y eso es por fe.
¿Y qué es entonces para fe? Cuando Pablo nos está diciendo que es por fe y para fe. ¿Por qué nos dice que es para fe? Significa que el hombre tiene que ir creciendo en el conocimiento del mensaje del Evangelio. A través de este conocimiento va a ir conociendo día a día en realidad quién es Jesús y quién es Dios el Padre. Jesús, en un momento, poco antes de su partida, él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor. Por lo tanto, a medida que yo crezco en el conocimiento de Cristo, en el momento que yo voy conociendo y teniendo una mayor relación, un mayor conocimiento de la persona de Cristo, también voy conociendo a Dios el Padre y voy entendiendo quién es y cómo es el Dios al cual yo sigo, al Dios en el cual creo. Entonces es importante que el para fe también lo hagamos una realidad en nosotros. Fíjese que Colosenses lo expresa de esta manera, el para fe. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se refiere? A Él, a Jesús. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Quién no fue creado por Cristo? ¿Se recuerdan lo que dice Juan 1:1? Perfecto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es este verbo? Jesús. Por eso dice que todas las cosas por Él fueron hechas, invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es el mayor en la iglesia? ¿El pastor o el Señor? ¿El maestro o el Señor? ¿El evangelista o el Señor? ¿Saben por qué digo esto? Porque muchas veces en las congregaciones se adora más y se le teme más al hombre, al pastor, que al Señor. Y no estoy dispuesto que eso sea así. Un pastor, ¿qué es un apóstol? ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un evangelista? ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un maestro? Siervos que están al servicio de la iglesia para enseñar y para formar, para guiar, para preparar a los santos, para que los santos hagan la obra a la cual Dios los ha llamado. Los hombres no son señores, son servidores. Yo estoy aquí en condición de servidor, yo no soy Señor. El único Señor es Cristo. Ninguno de los que somos pastores aquí somos señores, somos los servidores de la iglesia. Estamos para servir. Los hombres y mujeres que colaboran en los distintos servicios de la iglesia son servidores. Somos hombres y mujeres privilegiados por el hecho de que, siendo siervos y siendo consiervos de todos, tenemos el privilegio que Dios nos llamó, aún de en medio de ustedes. ¿Para qué? Para ponernos en un lugar de servicio. Pero eso somos, no somos señores, somos siervos. El único Señor es Jesús. Perdón, ¿dónde quedé? En la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en Él estoy perdido. Para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora
os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así lo expresaba el apóstol Pablo. Amados hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación, pero el evangelio es el poder de Dios también para revelarnos a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo. Él es el único Señor y Salvador. No hay religión, no hay organización, no hay hombre alguno en el cual nosotros tengamos que confiar. Solamente Jesucristo es el Señor y Rey y Salvador de su pueblo. Así que les dejo esta reflexión. Que Dios los bendiga.